Sabemos nosotros que la forma de expresar la cantidad constante que existe en la capacidad eléctrica entre dos cuerpos cargados, obviamente con la misma carga de valor absoluto, a lo cual también se le suele conocer como el condensador. Dependiendo entonces de esa forma, como te iba diciendo, van a haber maneras notables de poder calcular la capacidad eléctrica. Claro, por ejemplo, ya hemos visto a través de placas paralelas, hemos visto a través de esferas conductoras huecas, pero ahora veamos, por ejemplo, otro análisis, pero ahora en el caso, por ejemplo, de cilindros huecos y a su vez coaxiales, que se encuentran de manera concéntrica, tal y como lo puedes observar ahí. Tenemos, por ejemplo, que ambos presentan la misma longitud h. Tienen radios donde uno representaría el radio mayor y el otro representaría el radio menor, por supuesto, tal y como lo puedes ver, ¿no? R2 es el radio mayor y R1 es el radio menor. Muy bien, entonces de acuerdo a ello, las líneas de campo se van a distribuir entonces, tal y como puedes observarlas ahí. Claro, en todos esos sentidos se distribuirán entonces las líneas de fuerza generadas por el campo eléctrico. Claro que sí. Entonces, eso quiere decir que el beneficio de la cantidad de carga adquirida a través, obviamente, de esta sección depende de cuán más largo sea, porque si es más largo, habrá mayor cantidad de carga adjuntada en este caso, ¿no? Ya. Eso quiere decir entonces que la capacidad eléctrica será directamente proporcional a la longitud de los cilindros, a la altura de los cilindros. Pero en este caso, la relación que existe entre los radios dependerá en forma inversa. ¿Por qué? Porque si esta situación se hace más angosta o más ancha, entonces también cambiará la acumulación de carga eléctrica para generar una capacidad. Muy bien. Entonces, tal y como lo puedes observar, la forma de poder expresar la capacidad eléctrica en los condensadores cilíndricos viene a estar dado de la siguiente manera. Sería entonces directamente proporcional a la longitud de ellos e inversamente proporcional al logaritmo neperiano formado por el cociente de los radios de los cilindros. Claro, tal y como lo puedes ver. Esa constante vendría a ser la inversa de 2 veces la constante eléctrica en el aire o vacío, ¿no? Cuyo valor tú ya sabes cuánto es. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ya sabemos eso. Muy bien, entonces inmediatamente iremos nosotros acá. A ver, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Observa con claridad, observa con claridad. Tenemos nosotros entonces la relación de radios, tenemos entonces la longitud que se presenta acá, la constante. Bueno, entonces de acuerdo a ello ya podemos calcular, ¿no? El logaritmo neperiano es el logaritmo con la base epsilon que puedas denotar. Claro que sí. Esta base epsilon te va a servir de mucho apoyo, lógicamente, porque matemáticamente expresa un valor constante. Claro, hay varias formas de expresarlo al número epsilon, ¿no? Por ejemplo, hace unos capítulos anteriores hemos visto que el epsilon sub 0 representaba la permitividad eléctrica, ¿no? Pero este epsilon matemático, como constante matemática, representará un número. Claro. A ver, veamos entonces. Un pequeño problema como para poder amenizar esto de acá. Dice, un condensador cilíndrico de 9 centímetros de longitud posee una capacidad eléctrica de 5 picofarad. Encontrar el radio del cilindro hueco mayor si el cilindro hueco menor tiene un radio de 10 milímetros. Muy bien. A ver, nos están pidiendo entonces calcular el radio del cilindro hueco mayor
si el menor tendrá un radio de 10 milímetros, tal y como te dice en el problema. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Para poder hacer eso, simplemente voy a relacionar los datos que me están dando acá. Por ejemplo, me dan la longitud, ojo, esta longitud que está acá. Claro, eso sería h entonces, igual a 9 centímetros. Que lo mismo es decir 9 por 10 a la menos 2 metros. Tenemos también, por ejemplo, en este caso, la capacidad eléctrica, que vendría a ser 5 picofarad. Ya. La capacidad eléctrica es 5 picofarad. Que lógicamente esto lo mismo es decir 5 por 10 a la menos 12 farad. Generalmente, y bueno, por no decirte siempre, al costado de la unidad farad siempre va a ir un submúltiplo, que por lo general es muy grande, como el caso, por ejemplo, de picofarad, que es 10 a la menos 12. Eso se debe a que la unidad farad es enorme, es muy grande. Por eso que para poderla concentrar y para que pueda admitir datos pequeños, tienes que darle un valor submúltiplo que pueda obviamente descender la unidad. ¿Te das cuenta? Es por eso que siempre tú vas a encontrar 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, 10 a la menos 6, junto con el farad. Claro. Algo similar con lo que se hacía más o menos el Coulomb, ¿recuerdas? Claro, porque es difícil que tú encuentres, por ejemplo, kilocoulomb, por ejemplo, ¿no? Generalmente lo que tú encuentras son milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, ¿no? Porque son unidades pequeñísimas, por eso. Muy bien. A ver, entonces ya tenemos este detalle acá y diremos, de acuerdo a esto, aplicamos lógicamente lo que están viendo acá. La capacidad eléctrica para condensadores cilíndricos sería H sobre 2 veces K por el logaritmo neperiano. Claro que sí, de la relación de los radios. Así es, tal y como lo pueden ver. Muy bien, esta capacidad, acá está, 5 por 10 a la menos 12. Muy bien, igual a la longitud, que tú ya sabes que la longitud es acá 9 por 10 a la menos 2. Sobre 2 por K, donde K es la constante eléctrica, la constante electrostática, que es 9 por 10 a la 9, y por el logaritmo neperiano, obviamente del cociente de esos dos, ¿no? Claro, lógicamente. A ver, inmediatamente entonces voy a proceder de repente a una eliminación. Por ejemplo, este acá se me va con este acá. Ya, perfecto. Esto lo que estoy observando lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Mira, sería entonces 5 por 10 a la menos 12 por 2 por 10 a la 9 por el logaritmo neperiano de R sub 2 sobre R sub 1 es igual a 10 a la menos 2, que es lo que me quedó ahí. Bueno, acá 2 por 5 se hace 10. Claro, y 10 a la 1, entonces sería 1 menos 12, menos 11. Menos 11 más 9, menos 2. O sea, sería 10 a la menos 2 por el logaritmo neperiano de R sub 2 sobre R sub 1. Igual a 10 a la menos 12. Uy, algo interesante, mírale, algo interesante. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Se te va a eliminar 10 a la menos 2 con 10 a la menos 2. O sea, ¿qué quiere decir con eso, profe? Quiere decir que el logaritmo neperiano de ese cociente es igual a 1. Y se ocurre eso, cuando un logaritmo es igual a 1. A ver, una pequeña observación. Por ejemplo, el logaritmo en base a de b es igual a 1. Eso ocurre siempre y cuando, si y solamente si, a sea igual a b. Claro que sí. O sea, nosotros vamos a encontrar de que el logaritmo de b en base a es igual a 1, quiere decir que a es igual a b.
Muy bien, entonces eso quiere decir entonces de que el número es igual a su base. Entonces, esta cantidad numérica debe ser igual a la base y el logaritmo neperiano tiene por base épsilon. O sea, en otras palabras, R sub 2 sobre R sub 1 es igual a ¿quién? A épsilon, lógicamente. A E, que es el número de Neper, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces, tal y como tú lo estás observando ahí en ese problema, nosotros vamos a tener que reemplazar los valores que ya tenemos. Ya tenemos nosotros el radio, por ejemplo. Tenemos también el número de Neper. Por ejemplo, diremos acá, el radio mayor, que es el que te están pidiendo, sobre el radio menor. Profesor, ¿cuál es el radio menor? Acá está, 10 milímetros. Ah, ya. Vamos a poner acá 10 milímetros. Y el número de Neper, el épsilon, vendría a ser 2, aproximadamente 2,718. De ahí le sigue 2,8, así todo eso. Bueno, así sería, ¿no? Pasa a multiplicar, entonces diremos que el radio 2 vale, multiplicando, 27,18 milímetros. Claro que esto de acá es aproximadamente decir que el radio 2 es igual a 27 milímetros. Claro, aproximándolo al entero, ¿no? Lógicamente. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es mi respuesta, ¿sí o no? Claro que sí, vendría a ser esta de acá mi respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces la clave, ¿cuál sería la clave del problema que me dice que el radio 2 vale 27 milímetros? Aquí está, muy bien. La A de animalito. Esta vendría a ser la clave. ¿Muy bien? ¿Te estás dando cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, es una forma práctica de cómo nosotros hemos aplicado, claro, la forma de calcular, en este caso, cualquiera de las dimensiones de un condensador cilíndrico. Así como hemos calculado el radio, tú también puedes calcular, por ejemplo, la longitud coaxial del cilindro, o puedes calcular de repente la capacidad eléctrica que se acumula, obviamente, entre las placas cilíndricas. O sea, ya depende de ti. Depende de ti cómo tú puedas hacerlo o cómo quieres hacerlo. Pero ya sabes cuál es la fórmula adecuada que debes utilizar. Claro que sí. Así sería entonces de esa manera.